Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida a otra emisión de Punto por Punto. En nombre de mi compañero Javier Pineda y el propio Andrés Lagunas, gracias. Mire, hay varios temas que vamos a conversar. Ya esta semana, por ejemplo, en política, el Congreso aprobó la convocatoria para el inicio del año electoral. Lo vamos a analizar cómo se están comportando las fuerzas políticas. Un evento también del Partido del Trabajo donde es invitado Matías Nazario, que quiere construir una coalición de izquierda. Pero antes de la política voy a arrancar con un tema relevante porque el pasado ciclo escolar fue muy complicado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos después de hechos delictivos graves como fue el homicidio, el feminicidio, lo voy a decir correctamente, el feminicidio de Kimberly, esta joven estudiante que lamentablemente, pues presuntamente fue privada de la vida por parte de su expareja, un sujeto que actualmente está en proceso penal, está detenido, está en prisión preventiva justificada allá en el penal de Atlacholoaya, está en la etapa de cierre de investigación y en su momento tendrá que hacerse el juicio para determinar la responsabilidad de Jared N. Pero eso provocó una gran movilización, un gran dolor de los estudiantes y ahora que viene el inicio de otro ciclo escolar, pues obviamente la seguridad ha sido un tema fundamental. Se reunieron jóvenes de la llamada resistencia estudiantil, representantes de la rectora Viridiana León Hernández. ¿Para qué? Para revisar qué se ha hecho en la universidad, para que sea una institución más segura, para que los jóvenes puedan regresar a clases en paz. ¿Qué ha hecho el gobierno del estado? ¿Qué ha hecho el gobierno de Cuernavaca? La propia rectoría. Son temas que se deben ir evaluando. Y bueno, pues yo por un lado, pues sí enfatizar la relevancia de que todas las unidades académicas de nuestra máxima casa de estudios regresen, porque en lo personal jamás estuve de acuerdo en parar, porque esa situación que se vivió con Kimberly y con Carol allá en la zona poniente, pues son situaciones que rebasan el ámbito de la vida universitaria, que sí se tiene que demandar justicia, se tiene que exigir que no haya impunidad, pero no es frenando a la universidad, es mi punto de vista. Pero lo relevante hoy es que este lunes se tiene que regresar a clases en todas las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. Obviamente el foco informativo está en el campus Chamilpa, porque el paro la vez pasada es donde duró más. ¿Qué se ha hecho? Sí, mejorar la seguridad interna. Incluso ya hay por ahí algunos problemas porque la universidad pues continuó con el cierre de accesos a lo que es el campus Chamilpa que pudieran representar un foco de riesgo. Por ahí también ya algunos comuneros de Chamilpa se han comunicado con Punto por Punto para expresar que eran pasos naturales que ellos han usado y por ahí viene un tema que también se tendrá que atender. Pero la universidad pues tiene que ir avanzando, que sea un campus más seguro, que tenga obviamente mejor iluminación, no nada más adentro, también en el exterior, y ahí ya le toca pues obviamente al Ayuntamiento de Cuernavaca, al gobierno del estado, que se instalen videocámaras, que se mejore la seguridad interna. ¿Se cambió o no se cambió a la empresa privada que tenía esa responsabilidad? ¿Se aumentaron o no se aumentaron el número de elementos para garantizar la seguridad de estudiantes, de trabajadores y de académicos, también de autoridades universitarias? Toda esa zona de Chamilpa se tiene que reforzar. En fin, que usted está viendo aspectos de este encuentro que se dio entre la resistencia estudiantil y la rectoría, pues, que hicieron este tipo de reflexiones,
que hicieron una revisión exhausta. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Vamos a escuchar a Alberto Gaitán Alegría, que durante el conflicto fue el vocero de la universidad, gozó con esa confianza del movimiento, de otros actores que se involucraron como mediadores, y que ahora es el nuevo secretario de Extensión Universitaria, pero sigue gozando de esa interlocución, y por eso también aquí en Punto por Punto pues vamos a escuchar con eso que él se ha ganado, esa autoridad moral, que es lo que informa de los avances. Y voy a pedirle a mi compañera Perla García que lo dejemos, que se amplíe para que podamos comprender lo más posible de lo que se ha hecho para que tengamos un campus universitario más seguro. Punto por punto. Y se ha recorrido también lo que son las bardas perimetrales para la reparación correspondiente y que evidentemente el campus cuente con mayor seguridad. Es importante también un gran esfuerzo que hizo la universidad por incrementar el número de personal de seguridad. Al día de hoy tenemos 82 venados, que eso viene a reforzar. Teníamos aproximadamente 35 venados y esto se incrementó sustancialmente. Y bueno, como ustedes saben también, se reforzó el tema de los elementos de seguridad, teniendo ya un total de 245 elementos de seguridad. Prácticamente los accesos son con identificación obligatoria, para la comunidad universitaria con su credencial, para los visitantes con algún tipo de identificación. Y nosotros desarrollamos junto con el área de tecnologías de la universidad dos grandes sistemas: el sistema de registro vehicular y el sistema de acceso, que es también para las personas externas y la comunidad universitaria. Actualmente la universidad ya cuenta con lectores QR que están en puerta 1 y puerta 2. Y también algo muy importante es que se instalaron botones de alerta en todo el circuito universitario. Punto por punto. Por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, el secretario de Seguridad habló. ¿Qué están haciendo para que esa área de Chamilpa sea más segura? Punto por punto. Sí, vamos a dar continuidad con los trabajos que hemos venido realizando, como lo son la escuela segura y los rondines en las inmediaciones de las escuelas, primordialmente de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Va a ser un operativo importante con elementos que van a estar patrullando en las inmediaciones de los planteles educativos para garantizar un regreso a clase segura. Todo este despliegue, como digo, en especial énfasis en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Punto por punto. El gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Arabia, en su momento anunció un plan universitario integral, no solamente para la universidad, claro, ahí se están canalizando muchos esfuerzos, pero también para la UPEMOR, para la UTES, para otras áreas, para otras unidades académicas. Qué bueno, esperemos que pronto también se rinda un informe. ¿Cómo va? ¿Qué avances se tienen? ¿Qué falta? La evaluación es necesaria y obviamente pues medirlo con un antes y una ahora. ¿Cómo estaban las cosas antes? ¿Cuántas videocámaras había en áreas educativas? ¿Cuántas ya se instalaron? ¿O por qué no se han instalado? ¿Cuántas faltan por comprar en el caso de las videocámaras? Pero además las videocámaras pues, no se manejan solas. ¿Cómo se monitorean? ¿Qué dice la CEPRAC, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Gobierno de Morelos? ¿Cómo están aumentando la atención en todas esas áreas para que nuestros jóvenes universitarios, no solamente de la UEM, insisto, sino incluso del Tecnológico de Zacatepec, otras áreas que están en Cuautla, todos tengan la tranquilidad de que pueden dedicarse a estudiar, a hacer lo que les toca, a los maestros en el caso, ¿no? Y el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde. Punto por punto. Voy a cambiar de tema porque también hablando de asuntos de seguridad, lamentablemente en Cuautla, pues la delincuencia parece que no tiene límite, no tiene control, se burla de la autoridad. Imagínense, de acuerdo con la nota que publicamos aquí en Punto por Punto de nuestro corresponsal Cristian Manso, en Cuautla se calcula que están desplegados 4,600 elementos los que integran las fuerzas del orden. Y me estoy refiriendo obviamente desde la Policía Municipal,
la estatal, la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano. Por lo menos 4,600 elementos están desplegados, se supone, en Cuautla y la región oriente. Eso, junto con una observación nacional ordenada por la presidenta Sheinbaum, que incluso mandó a un subsecretario federal para que esté coordinando el plan. ¿Pero qué cree? A pesar de lo que ha dicho Omar García Harfuch, de que ya hay varios negocios, cientos de negocios que se han adherido a un programa de protección para que no sean víctimas de extorsiones, pues hay hechos delictivos que no cesan y que hacen que cualquier esfuerzo, por grande que sea, cualquier acción y muestra de voluntad política por parte de la Federación, del Estado, pues se topa con el fracaso. El fracaso está presente en Cuautla. ¿Y por qué está presente? Porque siguen ocurriendo casos como el que le estoy empezando a abordar. Reinauguró un bar que se llama el Tlecuichelas y ahí sujetos armados dispararon. No tenemos muchos elementos si fue un ataque directo, porque lamentablemente no se informa. Yo nunca voy a dejar de mencionar, la autoridad tiene que informar. Después de una situación como esta, por ejemplo, sí emitir con detalle. ¿Para qué? Para que sepamos. Porque en la información policíaca son compañeros que se dedican a esa actividad los que están aportando la información, pero por más, no tienen todos los elementos, no tienen todos los datos. No es añorar el pasado, pero bueno, en tiempos de la Procuraduría, ante un hecho delictivo, un homicidio, un hecho de tránsito, cualquier cosa, se metía un parte informativo. Por ejemplo, lo que ocurría el jueves, el viernes, lo que era la Procuraduría, por medio de su área de comunicación social, hacía lo que se conocía como la sábana, que no era otra cosa más que una hoja larga o chica, según los hechos delictivos presentados en las últimas horas, donde se daba detalles. En tal lugar, siendo tal hora, pasó esto, de acuerdo con testigos ocurrió esto, de acuerdo con las víctimas dicen esto, de manera escueta, pero con datos exactos. Hoy no. Hoy son los compañeros que se dedican a la información policíaca los que informan, pasó esto. Y digo que bueno que lo hacen, porque de esa manera nos enteramos muchos, que no nos dedicamos a la nota roja, incluso, ¿no? Pero no hay certeza en varios temas. En este caso, por eso digo, del bar se habla de 5 personas lesionadas, no sabemos su estado de salud, no sabemos realmente qué pasó después con ellos. Lo único es que esta agresión ocurrió presuntamente contra el bar Tlecuichelas, ubicado sobre el Boulevard Morelos en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, en la zona conocida como El Calvario. Sujetos armados arribaron al establecimiento y realizaron varias detonaciones contra el inmueble, alcanzando a 5 personas que fueron trasladadas a hospitales de la región. Bueno, pues este hecho nuevamente sacude. Y es que, a ver, luego también, es que fue contra un bar. No es cosa menor, porque los negocios en general, mientras estén apegados a la normatividad que se les aplica, pues tendrían que estar trabajando también en paz. Hay giros blancos, hay giros rojos, tienen su propia normatividad y la autoridad está obligada a hacerla cumplir. Y no hay nada que justifique que fueran víctimas de un hecho delictivo. Entonces, insisto, este tema del ataque al bar de Cuautla, pues refleja el fracaso de un gran despliegue. Yo, pues la verdad sí creo que son muchos elementos, 4,600 elementos son los que se contabiliza que trabajan para restablecer la paz en Cuautla, pero no se ha logrado. Punto por punto. Híjole,
Y bueno, hay hechos delictivos en varios puntos del estado, no voy a referirme a todos, pero sí los que causan preocupación, que alteran la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, ayer en Cuernavaca, 3 hechos, nada más 3 voy a retomar. Policías le hacen el alto a los conductores de una camioneta, al conductor de una camioneta, no se sabe quiénes son, se hace una persecución, lo están reportando, y pues, obviamente se asegura que hubo detonaciones de arma de fuego, generando en esta persecución por calles de la ciudad, pues preocupación, angustia seguramente de muchos habitantes. Y luego ya más noche, allá afuera del área de urgencias del IMSS, en Plan de Ayala, pues la calle es bloqueada y no sabe por qué. Simplemente se ven fuerzas federales resguardando la calle, la zona. Pero imagínense, personas que tienen que llegar a urgencias en coche o a pie o como sea y ver ese panorama, esa situación, pues imagínense lo que piensan. Van en busca de auxilio para su salud y encuentran una situación pues, que les genera pues, por lo menos preocupación. ¿Qué está pasando? Bueno, después se supo que un hombre le dispararon desde otro auto. No se sabe ciertamente qué pasó, solamente que quedó herido ahí una persona de la tercera edad. No se sabe si fue pues, un ataque directo o si fue una discusión de tránsito. No se sabe con exactitud, esa es la verdad. Pero pues nuestros compañeros de Morelos Informa que trabajan en la policíaca estuvieron informando de esa acción ahí afuera del Seguro Social. Y luego más noche, vecinos de la Colonia del Empleado reportan un sujeto haciendo detonaciones, no sé si al aire o a alguna pared o algún objeto. El asunto es que también causó preocupación. Llegó la policía. ¿Qué pasó? No se sabe. En fin, voy a cambiar de tema porque ayer por la noche, en este programa, Javier Pineda y su servidor abordamos el tema de la alerta de violencia de género, que lamentablemente pues, tampoco ha dado los resultados, pero que concretamente el cuestionamiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos es que este comité multidisciplinario desde el 2023 no se había reunido. No sé si es respuesta a ese señalamiento de la comisión o qué, pero el gobierno de Morelos afortunadamente este domingo está informando que el gobierno de Margarita González refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente y también para cumplir con las medidas contempladas en la declaratoria de alerta de violencia de género en esta entidad. Y da a conocer que hubo una reunión de trabajo entre autoridades estatales y federales donde se analizaron mecanismos para reforzar la coordinación institucional, mejorar la integración y sistematización de información, así como dar seguimiento puntual a las acciones implementadas con el propósito de identificar avances, resultados y áreas de atención. Y ahí está pues la reunión que encabezó el secretario de Gobierno, donde estuvieron otros funcionarios. Y bueno, pues también hay que destacar que no se ve en este comunicado alguna alusión a la inquietud de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que tiene toda la razón. Si hay un órgano multidisciplinario que se tiene que reunir 2023, 2024, 2025, 2026, 4 años casi sin acción. Qué bueno que está esta reunión, qué bueno que se informa, pero ¿y qué pasa con este comité? No se pierde nada si se informa por qué no se ha reunido, si ya no se va a reunir, si se decidió cambiar de estrategia. En fin, hay planteamientos que se hacen con el fin de que las cosas funcionen mejor. Le invito a que veamos los mensajes y regresamos con mucho más. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Dejar correr el agua parece normal. Hasta que deja de estar. Ahí entiendes algo. El punto es el agua. Cuídala. El análisis más crítico, objetivo e independiente. Solo con las voces de mayor credibilidad. Andrés Lagunas y Javier Pineda. Los esperamos sábado y domingo a las 8 de la noche. Opiniones que pesan y que influyen. Punto por punto
Publicidad. Tenemos todo lo que necesitas para tu empresa. Te ofrecemos publicidad en transporte público, impresión de lonas, anuncios espectaculares, artículos promocionales e impresión de textiles. Anúnciate con nosotros. Comunícate al 777-267-5165 o al correo puntoporpuntopublicidad@gmail.com. Punto por punto, tu mejor elección. No es infinita. Solo lo parece. El punto es el agua. Cuídala. Vamos a darle el beneficio de la duda. Me sostengo. A nadie le importaba Cuautla. Y yo me sostengo en el postulado de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. El mejor análisis, debate y opinión. En Punto por Punto. Sábados y domingos, 8 de la noche. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Voy a abordar este tema de la convocatoria que ya aprobó el Congreso, así dice la Constitución, que es el Congreso el que aprueba la convocatoria para elecciones. En este caso, en Morelos vamos a elegir a presidentes municipales y a diputados locales. La elección la va a organizar el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Y vámonos por partes, punto por punto. Primero escuchamos a la Secretaría de la Mesa Directiva en la sesión de la Diputación Permanente. Punto por Punto. Se convoca a la ciudadanía y partidos políticos del Estado de Morelos a participar en el proceso electoral ordinario 2026-2027 para la elección de diputaciones del Congreso local y de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Morelos bajo las siguientes bases. Primera, la ciudadanía y los partidos políticos podrán participar en el proceso electoral ordinario 2026-2027 y deberán sujetarse a las disposiciones legales y plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y en las normas secundarias y reglamentarias aplicables en la materia. Punto por Punto. Ahora vamos al INPEPAC, que dijo la consejera Maite Casales. Punto por Punto. Se renovarán las diputaciones locales del Congreso del Estado de Morelos y los ayuntamientos, entendiendo las presidencias municipales, las sindicaturas y las distintas regidurías que lo conforman. Y bueno, pues nosotros ya sabíamos que esto sucedería durante estas fechas. Estamos ya próximos a presentar nuestro calendario electoral para que ya haya una certeza de cuándo vamos a arrancar el proceso electoral. Adelantar que será la primera semana de septiembre para que sean conocedores la ciudadanía. Vamos allá a comenzar una cuenta regresiva y más de 260 actividades que se tienen programadas, muchas de ellas en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, lo que da cuenta del profesionalismo de este instituto, del seguimiento que hemos dado a los temas y cómo pues la experiencia en la organización de los distintos procesos electorales nos daba cuenta de todo lo necesario para esta etapa previa. Punto por Punto. Y obviamente las fuerzas políticas están trabajando rumbo al 2027. Los partidos pues obviamente quieren ganar las elecciones. ¿Quiénes van a estar participando? Morena, el PAN, el MC, el Verde, el PT, Nueva Alianza, más partidos políticos, son varios, y lo van a hacer o solos, o en alguna alianza, o alguna coalición más amplia, depende. Pero para eso, pues obviamente, las fuerzas políticas van a estar encontrándose y desencontrándose. Es decir, de repente van a tener sus diferencias, sus pleitos. Pero en el caso de Cuernavaca llamó la atención ayer, ahí en la Alameda, hubo una reunión de una organización que encabeza Alfonso Barrera Uriostegui, y donde pues obviamente el objetivo fue mostrarse como afín al Partido del Trabajo. Fue de hecho un evento del PT al que acudió la dirigente estatal Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pero lo que más llamó la atención es que solamente hubo un invitado. De los que aspiran a la presidencia de Cuernavaca, que son muchos,
por el lado del PT, por el lado de Morena, por el lado del Verde, son varios. Pero al único que invitaron fue a Matías Nazario, exdiputado local, ex candidato ya a la presidencia de Cuernavaca, y pues obviamente era forzoso preguntarle a Tania Valentina Rodríguez Ruiz, ¿es Matías? ¿Es Alfonso? ¿Quién puede ser el candidato? Y ella respondió en el tono siguiente. Punto por punto. Yo creo que estamos, no son tiempos electorales, lo he comentado, empieza en septiembre, no tenemos derecho los presidentes de partido de hablar de ningún prospecto, estamos trabajando temas partidarios y en ese sentido pues estamos en esta plaza cívica. Es tiempo de trabajar por nuestra gente, por Morelos. Y en el caso del Partido del Trabajo estamos ahorita respaldando a los trabajadores de talleres mecánicos. Punto por punto. Ahí mismo fue cuestionado Matías Nazario sobre aspirante por el Verde, donde se le ha visto tener algunas reuniones, o por el PT, o por la coalición Morena, PT, Verde, Nueva Alianza, y dicen que quizás hasta el PRD, pero obviamente pues no es fácil conjuntar tantas fuerzas políticas, y así respondió. Punto por punto. En relación a lo que preguntas, bueno, pues son pasos que se tienen que de ir haciendo de forma paulatina, tienen que lograrse ciertos acuerdos, ¿sí? Tienen que lograrse ciertas coincidencias y por supuesto el interés común, servirle a la gente y resolver problemas. No sé si estoy cierto o equivocado, hay avances, hay acuerdos entre el Verde, el PT, Nueva Alianza y solo faltaría poner una mesa de negociación con Morena. ¿Cómo ve usted las cosas? Esto se tendrá que seguir construyendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo la talacha política y hay que buscar los acuerdos en beneficio de todos nuestros ciudadanos y sobre todo en Cuernavaca en especial. Punto por punto. Mire, quien ya de plano dijo que va por el Verde es el ex candidato independiente a la alcaldía de Cuernavaca, Luis Flores, y aquí nos explicó por qué. Punto por punto. Y después de muchas pláticas y de revisión de lo que estaba pasando como equipo decidimos aceptar esta invitación del Partido Verde Ecologista. Primero porque nos permite mantener nuestra esencia ciudadana, iremos a hacer un trabajo similar al que realizamos como candidatos independientes. Y segundo porque la plataforma fortalece o es una petición que se mantenga esta esencia ciudadana para que el Partido Verde pueda tener el día de mañana pues representación, candidatos, comités y demás en esta misma idea. Punto por punto. Y hablando de política, pues un dato también interesante es esta expresión pública que hizo el presidente de Xochitepec, Roberto Flores, porque pues siendo presidente ya no tiene oportunidad de reelección, pero podría ser candidato a diputado local. Se da mucho que los alcaldes, ya en los últimos años, pues, de repente cambian de partido, se van al partido que gobierna. Y bueno, pues obviamente en ese sentido algunos compañeros le preguntan a Roberto Chalo si se va a quedar en el PRI o se va a ir a Morena. ¿Por qué? Pues porque muchos así en el pasado lo han hecho, ¿no? Cuando gobernó el PRD se iban al PRD, cuando gobernó el PAN se iban al PAN, algunos alcaldes, pues porque eran invitados. No sé si el alcalde de Xochitepec ha tenido o no invitaciones, pero él ya respondió y acabó con cualquier especulación. Él dijo que se queda en el PRI. Punto por punto. Al parecer tengo la oportunidad de ser diputado local. Ya veremos, tendremos que caminar por 6 municipios que nos va a competir. ¿Por el mismo partido? Por el mismo partido, sí. La verdad que yo lo vuelvo a decir, los partidos todos son buenos, todos los partidos son buenos, todos sus estatutos son buenos. Aquí quien se encarga de deformar, de deteriorar, es la persona que está al frente de un partido. La persona es la que cambia, hemos visto muchas personas brincando de un lado a otro. Hoy la gente ya no se deja engañar, hoy la gente va por la persona, ya no va por los partidos, así es que pues nosotros seguiremos por el partido, no tenemos necesidad de estar brincando de un lado a otro. Punto por punto. En otros temas voy a emitir un comentario, obviamente en primer lugar, enfatizando como integrante de los medios de comunicación, como reportero que ha sido toda la vida, pues obviamente hay cosas que no se pueden pasar por alto. Mire, ahí en Palacio de Gobierno hubo una reunión esta semana donde el jefe de la oficina de la gubernatura
invitó a una charla a compañeros reporteros y reporteras que cubren la fuente del Poder Ejecutivo y que regularmente tienen presencia ahí. Se hicieron varios comentarios, ya se han hecho varios análisis en un sentido y en otro. Yo solamente voy a expresar una cosa. El gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, ni ninguna fuerza de poder puede influir en las decisiones de los comunicadores. La libertad de expresión es una situación donde no puede influir ninguna orientación de ningún tipo. Y los reporteros así lo entienden. Por eso a mí me dio gusto y respaldo la decisión de algunas compañeras que al otro día hicieron su labor de manera cotidiana, ahí en Palacio de Gobierno. Digo, sin más aspavientos, pero solamente sí enfatizar, las reporteras y los reporteros no recibimos línea de nadie. Hacemos nuestro trabajo informativo de manera ética, de manera profesional y siempre con el objetivo de informarle a la gente de la mejor manera posible. Ahora, hay una situación, hay muchos reporteros en las escaleras del Palacio de Gobierno. Pues fue algo que se propició y que si se puede cambiar la situación, si se quiere, también se puede. Pero, pues obviamente, con conversaciones diferentes. A mí me parece pues que fue un error. Quizás se puede conversar, quizás se puede plantear. Por ejemplo, antes había una sala de prensa. Ahí era donde nos concentrábamos los reporteros, en la sala de prensa. Ahí redactábamos, no trabajábamos en celular prácticamente, también eso hay que decirlo, eran otras condiciones. Pero lo que sí quiero enfatizar es todo mundo debe abstenerse de pretender influir en la línea editorial de cualquier medio de comunicación. ¿Por qué? Pues habrá quienes acepten, pero la gran mayoría no lo aceptan, y menos los reporteros. Menos los reporteros, las reporteras. No lo aceptamos. Simplemente nosotros tenemos nuestra misión, que es informar. Y lo tenemos que hacer, también lo tenemos claro, de manera profesional. En un contexto de respeto mutuo, también lo enfatizo. En fin, no quería ser omiso en un comentario personal. Vamos a los mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Copiar, reproducir lo que otros crearon sin dar crédito al autor, es plagio, y el plagio es un delito. Todo lo que circula en la red también tiene autoría. En Punto por Punto TV, nuestros contenidos están protegidos por derechos de autor. No los plagies. Haz que todos hablen de tu marca. En Punto por Punto TV informamos, conectamos y también impulsamos negocios con espectaculares estratégicamente ubicados. Lleva tu mensaje a donde todos lo vean y conviértete en el centro de atención. Punto por Punto TV, donde las noticias y tu marca hacen historia. Los sucesos, las palabras, los personajes y los movimientos que marcan el rumbo de Morelos en un resumen ágil para que estés mejor informado. Yo soy Perla García y te espero de lunes a viernes en Punto por Punto Noticias. Cuernavaca vive en cada expresión de su cultura. Aquí el arte inspira, la historia nos une y cada rincón invita a descubrir la belleza de la ciudad de la eterna primavera. Museos, jardines, tradiciones y talento hacen de Cuernavaca un destino para disfrutar y compartir. Ven, vive su cultura, enamórate de su arte y redescubre Cuernavaca. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. En Cuernavaca y en otras ciudades del mundo vemos muchas personas que empiezan, pues de repente a deambular, no han recibido apoyo, eso es lo real. Sí se tendría que estar pensando en cómo atender una situación de estas características, porque hay mujeres, hay hombres, pues que empiezan
con problemas menores y pues al paso de los años van aumentando y los que recorremos las calles pues lo vemos. Pero una psicóloga que entrevistó nuestra compañera Mafer Valdés habla de la importancia de que todos le demos la atención necesaria a la salud mental. Punto por punto. Los despidos o las pérdidas del trabajo pueden ser un factor determinante para tener esta problemática, así como los problemas sexoafectivos también van a ser una variable que hay que considerar. Si bien la decisión de consumir la primera vez la sustancia es voluntaria, el cerebro va cambiando, va modificándose en función del consumo, de tal manera que pues esto se vuelve una enfermedad, una dependencia. Punto por punto. Y ya para finalizar, pues hay estadísticas de cómo, parece increíble, pero ante tanta carencia también, cada vez más por la situación económica, por muchas cosas, también el aumento del desperdicio de comida. ¿Por qué se da ese fenómeno? Ahora vamos a escuchar lo que dice una voluntaria del Banco de Alimentos. En el caso de Morelos, concretamente, ellos que están revisando, que están evaluando. Punto por punto. La realidad es que, aunque hay mucha disponibilidad de producto, el acceso a este producto cada vez es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bancos de alimentos nos ayudan a generar una logística que permita el rescate, permita el que a través de estudios socionutricios las personas puedan ser identificadas. La inseguridad alimentaria es que por diferentes factores una persona no pueda tener el acceso al alimento diariamente. En ese sentido, pues es algo en crecimiento, las condiciones económicas, incluso también el tema de la forma en cómo se están distribuyendo los alimentos en este sentido, en este momento, son factores de crecimiento en esta problemática. Los bancos de alimentos tienen una doble función. Sí atendemos el combate a la inseguridad alimentaria, pero también atendemos el disminuir que los alimentos que están disponibles no vayan a rellenos sanitarios o que no sean desperdiciados, ¿no? Punto por punto. Y ya con esto llegamos al fin de la emisión de Punto por Punto de este domingo. Como siempre, muy agradecidos, Javier Pineda, Andrés Lagunas, todo el equipo de Punto por Punto, hombres y mujeres que estamos trabajando para que usted esté bien informada, bien informado. Gracias, buenas noches, dele compartir. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Punto por lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto.